se está vendiendo hoy. El régimen cubano está vendiendo a través de la prensa oficial que el desastre sanitario, la crisis por chikungunya, dengue y otras arbovirosis forma parte de una posible guerra biológica de los Estados Unidos. Nuevamente nos quieren mentir con lo mismo, pero... Amigos míos, la crisis por el dengue, el chikungunya está golpeando de forma muy fuerte, no solamente a Matanzas, sino al resto de las provincias del país. El chikungunya se extiende, el dengue se extiende, el régimen finalmente reconoce las muertes, nos mienten, como siempre, como están acostumbrados a hacer con las cifras. Dicen que solamente hay 3 fallecidos, pero la realidad en la calle es muy diferente. Primero vamos a hablar de lo que se está vendiendo hoy. El régimen cubano está vendiendo a través de la prensa oficial que el desastre sanitario, la crisis por chikungunya, dengue y otras arbovirosis forma parte de una posible guerra biológica de los Estados Unidos. Nuevamente nos quieren mentir con lo mismo, pero ¿hasta cuándo, señores? Esta gente se quedó en los 80. Esta gente se quedó en los 80. Le voy a poner un titular de la prensa provincial, esto es en Ciego de Ávila, porque es un titular del periódico provincial, pero lo han estado replicando en otros periódicos del país. Sospechosa coincidencia de virus en Cuba obliga a recordar el pasado. Nos quieren vender nuevamente que el desastre sanitario, que la falta de medicinas, que la falta de fumigación, que el déficit de insumos médicos es culpa de una supuesta guerra biológica. No, señores, ya basta. Pero miren, vale la pena que yo lea algunas de las cosas que están tratando de volver a poner en la palestra pública, porque esta gente no tiene escrúpulos, amigos míos. Esta gente, por quitarse responsabilidad encima, ahora hasta culpan a los Estados Unidos de la crisis del dengue. Pero por favor, ya no estamos en los años 80, ya ustedes no tienen la hegemonía de la comunicación. Ustedes no van a implantar discurso alguno, ustedes no van a implantar relato alguno. La crisis sanitaria, los muertos por dengue, los muertos por chikungunya, la crisis absoluta del sistema sanitario en Cuba es culpa de ustedes. Dejen de buscar culpables en otros países. Pero miren, ¿qué están diciendo los medios? Porque sí lo voy a mencionar, porque solamente para estar alerta, ¿no? Porque hay gente en Cuba que todavía no ve este tipo de programa, hay gente en Cuba que se informa por las páginas oficiales, y si usted tiene un familiar y le viene con este cuento, dígale por favor que lo están engañando, lo están timando. Miren lo que dice la prensa oficialista sobre esto. Solamente le voy a poner a contar un fragmento. Dice este artículo: sospechosa coincidencia del virus en Cuba obliga a recordar el pasado. Las autoridades sanitarias cubanas reportan desde julio del 25 la presencia de incremento de chikungunya, una situación que no se detectaba en la isla del 2015. El brote actual de esta arbovirosis se detectó en Matanzas, donde está enclavada Varadero, uno de los destinos principales del país. Los primeros casos diagnosticados fueron en el municipio de Pericos. Ahora la pregunta insidiosa del régimen cubano y de la seguridad del Estado, porque estos artículos los saca la seguridad del Estado. Dice así: ¿será una casualidad la aparición de este brote en esta provincia que pueda afectar la mayor entrada de divisas al país en momentos de crisis económica? Esto sucedía precisamente en la etapa donde el Ministerio de Turismo cubano lanzaba en varias ferias internacionales de Asia, Europa y América Latina la campaña de temporada. El brote avanzó rápidamente en Matanzas. Llama la atención que el martes 30 de septiembre el gobierno de los Estados Unidos haya emitido una alerta sanitaria para que sus ciudadanos en Cuba ante el brote de chikungunya, cuando los estadounidenses tienen prohibido viajar a Cuba. Dicha alerta fue respaldada por el Centro de Control de Prevención de Enfermedades. ¿Por qué esta alerta cuando es mínimo el número de visitantes en la isla? Este centro publicó en su sitio web una información relevante para viajeros en la cual invita a consultar el apartado específico chikungunya en Cuba. Nunca podemos olvidar lo que declaró en fin, habla luego de lo que fueron, según ellos, la crisis de guerra biológica en los últimos años. Señores, hay que ser muy miserable. Hay que tener un irrespeto por la verdad. Hay que tener un irrespeto por el pueblo cubano, por los muertos del pueblo cubano, para revivir estos fósiles propagandísticos de lo que fue la supuesta guerra biológica de Estados Unidos a Cuba. Hay que ser muy fanático.
Hay que ser muy grosero. El irrespeto tiene que ser mayúsculo para usted a un pueblo sufrido, enfermo, hospitalizado como el cubano el día de hoy, mentirle de esta forma. La crisis sanitaria en Cuba por chikungunya, dengue y otras arbovirosis, el colapso hospitalario, la falta de insumos médicos solamente tiene un responsable y es el régimen cubano. Nada de guerra biológica, nada de ninguna de estas payaserías. Y miren, tanto es así que yo he querido traerle un video muy, pero muy ilustrativo de cómo está la situación en Matanzas hoy. Después de ver el video, volvemos. Es increíble. Estamos ante uno de los barrios más contaminados de toda Cuba. El agua no entra desde hace 6 meses. Bueno, mi amigo, una preguntita y eso. Oye, ¿por qué es que cogen el agua de aquí ustedes y esas cosas como tal? Porque no entra el agua. No entra. El agua hace más de medio año que no hay agua. ¿En serio? No les puedo creer. Mira esto, ¿no? Lo que se coge de aquí, pues, hace más de medio año que no hay agua. Pero esto igual que en el Parque Central, yo vi hace unos días atrás las personas tomando agua de ahí de la cisterna del Parque Central como tal. Y aquí, señores, es sumamente... Y esto es agua potable, ¿no? Ese no se puede tomar, lo que sí se puede bañar. Ah, vale, qué bueno. Wow. Señores, esto es Matanzas. Esto es Matanzas. Este es el país donde el régimen cubano quiere volver a poner en los medios que la culpa de las enfermedades en Cuba es de una guerra biológica desde los Estados Unidos. Una propaganda ochentera, desfasada, que ya realmente no engaña a nadie. Esta es la gran verdad. Esta es la gran verdad de un país en crisis. Mire usted, la gente sacando agua. ¿Qué es eso? Una alcantarilla. Obviamente dicen no es potable, pero esto es en Matanzas. Si alguien tiene información sobre cómo se vive así, cómo la gente puede vivir así, imagínense ustedes, yo no los culpo, amigos míos. Si a usted no le llega el agua en una semana tal vez se mueve, resuelve, busca lo que sea. En 15 días, en un mes, ¿cómo usted va a vivir? Estamos hablando de agua, no de otra cosa. Y en medio de todo esto, el régimen cubano se ha empeñado en mentirnos nuevamente a los cubanos, porque ellos creen que pueden mentirnos, porque ellos creen que pueden jugar de esta forma con la verdad y que nosotros nos vamos a quedar callados. 3 muertos, dice la viceministra de Salud, 3 muertos por dengue en todo el año. Si fueran ustedes tan mire usted, le voy a poner las declaraciones y luego vamos a hablar de esto para lo que yo creo que es un insulto, no solamente a la inteligencia del pueblo cubano, sino a las víctimas del dengue en los últimos meses en Cuba. La transmisión de dengue en 12 provincias y la presencia de chikungunya en 8 ocupan la atención de trabajadores y directivos de la salud pública en el país en las últimas semanas. Que no tiene una fuerte asociación a casos graves, críticos ni fallecidos, lo cual no quiere decir que como cualquier enfermedad viral, a personas que tengan una comorbilidad asociada o una condición que lo haga vulnerable, no le cause un cuadro grave, no le cause un cuadro que lo pueda llevar a la criticidad y, ¿por qué no lo lleve a la muerte? Puede llevarlo a la muerte, como cualquier enfermedad viral, al contrario del dengue. El dengue sí es una enfermedad que tiene una fuerte asociación a casos graves, críticos y fallecidos. Y ahí tengo que recordar una vez más que el dengue es un virus que tiene 4 serotipos y que la condición de estar enfermo por un serotipo vuelve a la persona vulnerable ante la exposición a otro serotipo, por cuanto la respuesta inmunológica es mayor y tiende entonces a dar cuadros que lleven a la criticidad, a la gravedad y, ¿por qué no?, a fallecer. En lo que va de 2025, la evidencia científica y el diagnóstico previo de los pacientes apuntan a 3 personas fallecidas a causa del dengue en Cuba. Señores, 3 fallecidos en todo el año. Nunca nos han timado tanto, pero fíjense, yo cuando valoro estas cifras que da el Ministerio de Salud, que por cierto nos están engañando, y lo tengo que decir, lo dije ayer y lo repito hoy, nos engañó el doctor Durán cuando hace una semana dijo que no había muertos, nos engañó el ministro de Salud Pública cuando hace solo pocos días dijeron que no había muertos, y nos está engañando ahora esta señora cuando acepta que hay muertos, pero solamente dice que 3.
Pero por favor, ustedes saben lo que pasa. Ustedes saben cómo esta gente maneja las estadísticas y por qué dicen que solamente hay 3 muertos. Muy sencillo. Si usted llega al hospital con una diabetes complicada por chikungunya, obviamente con las defensas bajísimas, y usted muere por un chikungunya malísimo y aparte tiene usted una enfermedad de base, a usted no le van a poner en la estadística que murió de chikungunya. Esa es la verdad. A usted no le van a poner en la estadística que murió de dengue, porque así funciona esta gente. Lo de esta gente es mantener las estadísticas médicas. Aquí todo el mundo sabe cómo funciona el Ministerio de Salud, cómo mienten en las estadísticas médicas, cómo hacen los reportes, y no solamente en Cuba, a donde esta gente han enviado médicos, han falsificado estadísticas médicas, han mentido, han hecho que coincidan los parámetros internacionales con sus estadísticas médicas para mantener una especie de mentira generalizada, una especie de control. Es así, lo han hecho siempre. Sin embargo, es válido también poner un reporte que ayer estaba sacando la televisión de régimen sobre el porqué de esta arbovirosis, ¿no? Ya hay algunos que nos quieren inventar que es una guerra biológica, pero la gran verdad es mucho peor que esto. Miren ustedes. Canal Cubano de Noticias se trasladó hasta el Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury, donde la jefa del Centro de Investigación, Diagnóstico y Referencia del IPK, doctora María Guadalupe Guzmán Tirado, ofreció detalles sobre el porqué de la propagación. Urbanización no planificada, situaciones de abasto de agua, condiciones climáticas. Sabemos que el incremento de la temperatura, el virus se replica, se hace infectivo para transmitir más temprano. El dengue es uno de los padecimientos más comunes de estas etapas que benefician el contagio. No obstante, la población ha mostrado mayor preocupación por la rapidez del chikungunya para extenderse por los territorios. Algún viajero en estado virémico trajo el virus y llegó a un lugar donde estaban las condiciones del vector y se estableció. Pero ¿cuál es el otro factor? Que la población cubana nunca ha tenido chikungunya, con excepción de aquel brote tan pequeño que se pudo eliminar. Actualmente el dengue y el chikungunya son las arbovirosis de mayor circulación en Cuba. Ambas difieren en la gravedad de sus síntomas, desarrollo y posibles secuelas. Otra cuestión que comparte son las manifestaciones articulares y musculares. Señores, la realidad es que la situación es extremadamente crítica y no solamente en Matanzas, en gran parte del país, también en La Habana, también en Holguín, también en otras provincias. Y le animo a usted que me está viendo, tengo cantidad de gente que me ve desde Cuba, a que me ponga su testimonio en los comentarios. La situación es dura, muy crítica y esta gente se están riendo de nosotros. Esta gente están tratando por todos los medios de mantener un control que ya no tienen, porque para comenzar, en un país con un déficit de medicinas de un 70%, es imposible curar una crisis de arbovirosis de la magnitud de la que hay hoy. Y les tengo que decir algo, y quiero que esto sea claro. No hay solamente 3 personas muertas por dengue. Nos mienten, nos mintieron con el COVID, nos mintieron con el dengue, y es responsabilidad de nosotros denunciar. Si usted tiene un familiar, si usted tiene un conocido en los hospitales, si usted ve con sus propios ojos que la gente está muriendo, si usted sufre una pérdida familiar, denuncie, porque la vida de su familiar no puede ser una estadística menos en la historia de esta gente, que al final lo que quieren es mantener una especie de normalidad aparente que no está ocurriendo. Tienen irrespeto por la vida de los cubanos, no les importa nada el sufrimiento de la gente y necesitan siempre mantener el control cuando no lo tienen. Pasó con el COVID y está sucediendo ahora. ¿Ustedes saben cuál es la solución de esta gente? Se las voy a decir claramente: esperar el invierno. Esperar el invierno. Así de maquiavélicos son. Y mientras esto ocurre, Díaz-Canel convoca una tribuna antiimperialista en La Habana, porque pareciera que en Cuba no está pasando nada. Pareciera que en Cuba la gente no está sufriendo en los hospitales y no está sufriendo cortes eléctricos. Es que no tiene vergüenza. Dice Yasser Mejía: buenos días, todo es mentira. Es que es una gran mentira, señores. Es que ¿hasta cuándo nos van a seguir mintiendo y lo vamos a seguir permitiendo? A mí, yo realmente me enojo demasiado, porque ya basta, ya lo hicieron con el COVID. 50.000 muertos de COVID. Los 50.000 muertos que aparecieron en el registro estadístico diferenciado de un año hacia otro. O sea, había un patrón de muertes. Llegó el año de la pandemia, 50.000. Y nos vendieron una cifra ínfima. ¿Y de qué murieron los demás? Alguien que me explique. ¿Por qué esa gran mortalidad justamente coincidente con el año de la pandemia? ¿A qué se debe? ¿Por qué nos mienten de esa forma? Claro,
y repito, su familiar llegaba con una patología de base, con falta de aire, tenía COVID, pero no le ponían que moría por COVID, muere por diabetes, muere de un paro cardíaco, muere de cualquier otra cosa, pero la base es esa. Bueno, está sucediendo lo mismo, dice, está funcionando esto. Quiero hacer una pausa referido a esto y volver al final con una actualización sobre esto. Pero quiero hablar de censura, amigos míos, censura. Y es que le tienen tanto miedo a los símbolos de la libertad. Es que el régimen cubano le teme tanto a los símbolos de los cubanos que hemos adoptado símbolos de la libertad, que han decidido censurar nuevamente a Celia Cruz, amigos míos, a Celia Cruz, nada más y nada menos que a Celia Cruz. Miren, les tengo información porque se iba a realizar una celebración por el centenario de Celia Cruz, por los 100 años de Celia Cruz, iba a ser en la Fábrica de Arte Cubano. La realizarían este domingo, una pequeña actividad muy modesta, apenas publicitada, un pequeño homenaje por los 100 años de Celia Cruz, una de los referentes culturales más grandes que ha dado Cuba. Una mujer, señores, que cantaba, Imagínense usted qué temor puede suscitarle al castrismo y al régimen autoritario que una mujer que canta, una mujer libre, ¿no? Así es el castrismo, este es el autoritarismo y este es el régimen aplaudido por parte de la izquierda internacional, que censuran una actividad por los 100 años de una de las cantantes más grandes, de los íconos más grandes de la cultura cubana. Bueno, miren, les tengo que decir que el festival, o lo que se iba a hacer, esta pequeña actividad, no era un festival, era una pequeña actividad recordando a Celia Cruz, fue suspendido. Fue suspendido porque el castrismo le teme hasta después de muerta. Miren ustedes. El Centro Nacional de la Música suspendió sin ofrecer explicación alguna la presentación del grupo Teatro El Público prevista para este domingo 19 de octubre en la Fábrica de Arte Cubano. El espectáculo, concebido como una discreta celebración por el centenario del nacimiento de Celia Cruz, ha sido interpretado por numerosos artistas y seguidores como un nuevo acto de censura. No. Es que no hay interpretación, ahí no cabe otra interpretación. Le censuraron el festival, es que se lo censuraron. Y aquí está, para que el que diga que aquí decimos y hablamos con la mentira, no, aquí está el comunicado oficial del Centro Nacional de Música Popular. ¿Qué dice? La Subdirección de Programación del Centro Nacional de Música Popular informa que la presentación del grupo del Teatro El Público, prevista para este domingo 19 a las 8:30 en la nave 3 de la Fábrica de Arte Cubano, no se realizará. Este es el régimen castrista que le teme a que se celebre los 100 años de una mujer que fue ícono de la cultura cubana, que es hoy ícono de la cultura cubana, pero que además ya murió. Es que le tienen miedo, señores, hasta los muertos le tienen miedo. Es que es increíble el autoritarismo cubano. Y luego, señores, escuchen acá, porque esto es una reflexión que a lo mejor ustedes estén de acuerdo conmigo. Hay tanto artista nuevo, hay tanto cantantucho nuevo que se olvida que vienen de un país así, donde una mujer nunca pudo volver, donde una cantante nunca pudo volver a su propio país por las opiniones políticas, por lo que creía, pero no solamente eso, sino que después de muerta la siguen censurando en el lugar donde nació. Censura que ya le digo yo que no ha sido eficiente de ninguna manera, porque no hay cubano hoy que no conozca a Celia Cruz y no conozca lo que aportó Celia Cruz a la cultura cubana y a poner el nombre de Cuba bien alto. Hay uno que me está comentando aquí que realmente Celia estaría orgullosa de que luego de tantos años la dictadura la siga teniendo miedo. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Celia Cruz estuviera orgullosa hoy de que el régimen cubano le siga temiendo, la siga censurando, porque, señores, el autoritarismo es así de ridículo. Miren ustedes, y llamo la atención a los músicos nuevos que van y vienen. No, yo no me meto en política. No, que va, lo mío es cantar, yo no me meto en política, yo no me puedo meter en política. Y los ves haciendo publicidad y vendiendo carros y nadando en dos aguas, ¿no? Entre que sí, que no y que no y que sí. Miren, a Celia Cruz, 100 años de que nació, varios años de fallecida, la siguen censurando. No dejan ni celebrar el centenario de su nacimiento. Es increíble. Les voy a leer un pequeño
escrito que vi en Facebook que me parece muy bueno. Dice lo siguiente: un errático comunicado del ente burocrático que nada tiene que ver con las artes escénicas transparenta el miedo y la premura con que fue escrito, y donde ni siquiera mencionan el nombre, le temen hasta mencionar su nombre. Imagínense usted qué gran ídolo esta mujer. Imagínense usted qué fortaleza la de esta mujer, que le temen hasta mencionar Celia Cruz. Celia Cruz, menciónenlo, señores, no va a pasar nada. Así es el castrismo. Un errático, dice, llevan 60 años temiéndole a esa voz, temblando de miedo con solo pronunciar o escribir su nombre, aterrados de su extraordinario poder de convocatoria, sabiendo bien que su grito de azúcar y su alegría arrastran y convencen mucho más que la amargura y la negatividad kármica con que imponen órdenes, reparten manotazos y amenazan con lo único que tienen, la fuerza del poder fáctico. Llevan 60 años tratando de manchar, sin lograrlo, una de las trayectorias de vida más extraordinarias en el ámbito cultural, en la defensa de una identidad y con un sentido de pertenencia de un pueblo. Llevan 60 años agrediéndola, avasallándola, volcando sobre ella la misoginia y el racismo y la implantación que ha racismo de plantación que ha caracterizado muchas de las decisiones y las políticas de ámbito cultural, mientras ella se erigía en el mundo como la mayor representación de lo cubano, la más conocida mundialmente, Celia Cruz. Señores, qué honor para Celia, que después de tantos años el castrismo la siga temiendo. Y hago un llamado a los artistas nuevos, repito, a los que van dos aguas, ¿no? Ay, no, pero sí, pero no. A los que le cantan a la familia del dictador y se les ve bailando en sus conciertos, al nieto del dictador castrista. Por favor, tengan vergüenza, tengan decoro, pero sobre todo admírense en el ejemplo de gente como Celia, Lo que a mí más me molesta de todo esto es que, ¿saben qué? Quien tomó la decisión de cancelar esto es un burócrata, un tipo que no tiene ninguna cualidad para estar en el puesto que tiene. Es un burócrata de academia, graduado del Añico López, es nada más que un sicario político del Partido Comunista que no le va a llegar nunca ni a los talones a la gran Celia Cruz. Anúnciate con nosotros. Tu marca puede estar presente en un programa con contenido informativo de calidad que hacemos todos los días, de lunes a sábado. Un espacio con miles de visualizaciones diarias y una comunidad activa en Cuba, Estados Unidos, España y América Latina. Garantizamos alcance internacional, un público comprometido y contenido en crecimiento y de calidad. Escríbenos al correo electrónico macjorgecastro@gmail.com o contáctanos al WhatsApp que le sale en pantalla y lleva tu producto a la mejor audiencia. Antes de esto, decirles que si a usted le gusta la forma en la que hacemos este programa, que le llegamos a usted con la información, que le contamos la noticia, nos puede ayudar. Si en este mismo momento todos los que me están viendo se suscriben al canal, es muy sencillo, solamente tienen que darle al botón de abajo donde dice suscribir, y además, si me quieren ayudar más todavía, me pueden reaccionar a esta transmisión dándole like al botón que está abajo, suscribiéndose, comentando, dejándonos una sugerencia para mejorar el canal, diciendo desde dónde nos están viendo y, por supuesto, esperándonos cada mañana a las 8 de la mañana.